¿Cómo empezar a planificar el año? Los últimos meses del año nos generan un gran desafío. Por un lado, tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo para poder cumplir esos objetivos que nos habíamos planeado, pero por otro lado hay que empezar a planificar qué vamos a hacer al año siguiente. ¿Qué es planificar? Planificar es hacer que las cosas sucedan, no que simplemente ocurran porque, ocurren, sino que tenemos que pensar el qué y el cómo queremos que las cosas pasen. Para ello vamos a hacer un pequeño resumen con algunas etapas en donde vamos a mostrar cuáles serían los pasos para planificar desde un punto de vista comercial. La primera etapa, la vamos a llamar la etapa 0, es la organización. Acá es importante tener en cuenta que nosotros seguimos con el día a día, pero tenemos que destinar un tiempo para poder hacer esta planificación. Separemos del día a día unas horas, quizás nos podemos tomar un día para poder hacer este trabajo. Lo importante es que podamos tener un lugar apartado de nuestra labor diaria y que podamos tener todos los elementos necesarios para poder planificar. La siguiente etapa es la etapa 1, que la vamos a llamar la etapa de diagnóstico. Esta etapa muchas veces se saltea, pero es fundamental para poder establecer qué es lo que vamos a hacer al año siguiente, y es determinar dónde estamos hoy. Para ello tenemos que recurrir a toda la información que pudimos recopilar durante el año. No solamente información de cosas que nos pasaron a nosotros, sino también algunas tendencias de cosas que pueden llegar a pasar, de la economía, en este caso del sector farmacéutico, alguna regulación que pudo haber alterado nuestro negocio, pero puntualmente, ¿qué cosas tenemos que mirar que nos afectaron? Las ventas. ¿Cumplimos el objetivo? Si lo cumplimos, ¿en cuánto? ¿Por qué lo hicimos? ¿Qué líneas se facturaron más? La rentabilidad que nos habíamos propuesto, ¿la alcanzamos? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Tratar un poco de empezar a desandar los caminos que hicimos durante el año para poder tener una conclusión. ¿Los productos que vendimos eran las líneas que nosotros habíamos pronosticado de la misma manera? Los clientes, ¿se mantuvo el nivel de clientes que entraban en nuestro negocio? ¿Se modificó? ¿Creció? ¿Por qué? Nuestros competidores, ¿hubo nuevos competidores dentro del área? ¿Por qué se generaron algunas acciones? ¿Qué hicieron? ¿Cómo les fue? Si bien esta información a veces es difícil de sacar, es importante que nosotros podamos contactar a nuestros proveedores, quizás a algunos otros clientes que puedan también darnos información de qué cosas pueden estar pasando en el mercado. Una vez que diagnosticamos dónde estamos hoy, viene la tercera etapa, que la llamamos la etapa en donde tenemos que fijar los objetivos. ¿Qué objetivos nos tenemos que fijar? Aquellos que podamos medir, porque es lo que vamos a mirar el año siguiente para saber si cumplimos o no. Con respecto a las ventas, podemos establecer un porcentaje de facturación, tanto para el total del negocio como un porcentaje por líneas. Con la rentabilidad tenemos que establecernos también un objetivo, qué líneas son las que van a tener un determinado número que alcanzar, el mix de productos, si vamos a discontinuar o no algún tipo de categoría y cómo lo vamos a hacer, si podemos establecer también un número de clientes, cuál va a ser nuestra base de clientes, un mínimo, aunque sea como para poder medir y ver cómo nos trasladamos durante un año al otro. Finalmente, tenemos la etapa en la que vamos a planificar las acciones. Ya diagnosticamos, ya nos pusimos los objetivos, lo que tenemos que armar ahora es un plan para cumplir esos objetivos que nos pusimos. Para ello, lo que tenemos que pensar es qué acciones concretas vamos a hacer con respecto a cada uno de los temas que nos propusimos. En producto, ¿vamos a dar de alta nuevas líneas? ¿Vamos a discontinuar otras? Con respecto a los lugares de exhibición, ¿los vamos a modificar? ¿Tenemos que conversar con nuestros proveedores acerca de hacer algún cambio o lo vamos a manejar nosotros? Todas estas acciones, lo ideal es que lo podamos pensar dentro de un cronograma, que lo podemos hacer de manera mensual y ahí detallar cada una de las acciones para poder después hacer un buen seguimiento. Si vamos a hacer promociones, cuáles van a ser, en qué momento del año se van a hacer, si vamos a hacer alguna modificación de precios que podamos, que ya la tengamos planteada, cómo la vamos a hacer, cómo la vamos a comunicar. Todas esas cosas van en esta etapa que es donde planificamos las acciones. No solamente tenemos que tener en cuenta las acciones que hacemos, sino cuánto nos van a costar. Entonces es bueno que en ese cronograma también lo podamos mensurar y así podemos tener un presupuesto en relación a lo que nos va a costar de cuánto vamos a poder invertir durante este año.
Finalmente, una vez que tuvimos toda nuestra planificación y el año comienza, lo que necesitamos es hacer un buen seguimiento. Este seguimiento puede tener una frecuencia mensual o bimestral, de acuerdo a lo que nos permita nuestro negocio, pero lo importante es que vayamos viendo cómo se van cumpliendo las acciones para que, si tenemos que hacer alguna modificación, la hagamos y podamos llegar a fin de año cumpliendo nuestros objetivos. En definitiva, lo que quisimos transmitir es que es fundamental para nuestro negocio poder planificar las cosas que vamos a hacer durante el año, saber con qué recursos vamos a contar, cuáles son nuestros objetivos, porque muchas veces manejamos un negocio sin saber a dónde queremos llegar y muchas veces esta es la diferencia entre empresas exitosas o empresas que solo sobreviven.